Bueno, esta es lección 13. Hemos estado avanzando en los asuntos de introducción al panorama bíblico. Hemos hablado de la teología bíblica, hemos hablado de conceptos bíblicos importantes como la dinámica profética de promesa y cumplimiento, la tipología, la revelación progresiva, los pactos bíblicos. Y todo lo que hemos dado aquí, realmente podríamos pasar un curso entero hablando de estas cosas. Esta, les recuerdo que es una introducción breve, con una exhortación de que cada uno profundice en estas cosas en sus propios estudios. Bueno, hemos hablado de la teología bíblica y de la importancia de la misma al estudiar las escrituras del Antiguo Testamento. Por eso estamos hablando de esto, porque es un fundamento necesario que tengamos antes de avanzar a lo que es el panorama propio. Hemos analizado los sistemas teológicos bíblicos del dispensacionalismo, de la teología del pacto presbiteriana y de la teología del nuevo pacto. Ahora vamos a hablar del sistema final de que vamos a hablar aquí, la teología del pacto bautista. Hemos explicado que dentro de los parámetros de la ortodoxia, estos son los sistemas teológicos bíblicos que existen. Y todos los verdaderos cristianos realmente están en algún lugar aquí en este panorama de sistemas teológicos bíblicos. No todos lo saben, no todos son conscientes de eso, pero de alguna manera tienen creencias de varios de esos sistemas o de uno o dos de estos sistemas y han tratado de armonizar la evidencia bíblica, por lo menos en sus propias mentes. Ahora, en mi opinión, la teología del pacto bautista es el sistema teológico bíblico que es más consistente con el testimonio de la Escritura. Yo creo que es consistente con la evidencia exegética de los pactos bíblicos, a diferencia, por ejemplo, del presbiterianismo, la teología del pacto presbiteriana más bien. Creo que la teología del pacto bautista histórica explica los pactos de acuerdo al testimonio bíblico antes de llegar a la teología sistemática. Y creo que eso es el error de la teología del pacto presbiteriana, imponer una teología sistemática sobre la evidencia exegética de los mismos pactos bíblicos. Y digo eso porque lo que es el corazón de su sistema es la identificación del pacto de gracia con un pacto atemporal que no se puede demostrar bíblicamente, que no es de identificarse, según ellos, con ningún pacto bíblico que realmente podemos ver en la palabra de Dios. Por eso es el resultado de un sistema lógico y no tanto de evidencia bíblica. Pero creo que la teología del pacto bautista evita ese error. ¿Por qué? Porque identifica el pacto de gracia con un pacto real, un pacto bíblico, un pacto que podemos ver en la palabra de Dios, con el mismo nuevo pacto. Es el pináculo de la revelación de la gracia de Dios para con el hombre. Creo que la teología del pacto bautista histórica es consistente con la estructura pactual de la historia bíblica y de la historia de la redención. Reconoce la importancia que la misma Escritura atribuye a los pactos bíblicos. Si nos acordamos de lo que dijo Michael Horton, de la importancia, él no es bautista, es presbiteriano, pero él mismo dijo que
el concepto del pacto es parte de la misma estructura, es una parte esencial de nuestro entendimiento de la estructura de la Escritura. Creo que la teología bautista histórica da justicia a ese concepto. También reconoce la unidad del desarrollo de la revelación progresiva en la historia de la redención, a diferencia, por ejemplo, del dispensacionalismo, que divide la historia en diferentes administraciones, diferentes dispensaciones. La teología del pacto bautista histórica reconoce la unidad del plan soberano de Dios, reconoce la continuidad del progreso del plan de Dios que siempre ha tenido desde la eternidad pasada. También es consistente con la novedad distinguida del nuevo pacto. Y eso es importante. No debemos confundir el nuevo pacto con el antiguo pacto. No son dos administraciones del mismo pacto. Son dos pactos totalmente diferentes en su esencia. También es consistente con lo que hemos dicho de la inmutabilidad de la ley moral. También es consistente con la teología reformada histórica, especialmente las doctrinas de la soberanía de Dios, la doctrina del pecado, la doctrina de la expiación, la doctrina de la justificación, la doctrina de la perseverancia de los santos. También, si nos acordamos de lo que dijo, de la cita de Michael Horton, dijo, cuando un teólogo reformado piensa en cualquier doctrina bíblica, normalmente piensa en términos de pacto o de los pactos. Lo que creemos en cuanto a los pactos afecta lo que creemos en cuanto a la teología sistemática. Estamos formando una base aquí, un fundamento aquí, para luego poder estudiar y entender bíblicamente esos temas. La teología del nuevo pacto, por ejemplo, no es consistente con la teología reformada histórica, tampoco el dispensacionalismo. La teología del pacto bautista histórica también es consistente con la eclesiología bíblica, el credo bautismo, la membresía regenerada de la iglesia, el principio regulativo aplicado a la adoración y los ministerios de la iglesia. También es consistente con el testimonio de la teología histórica. Y no sé de ti, pero para mí eso es importante. Yo quiero asegurar que no esté fuera de lo que el cristianismo histórico ha enseñado. Y eso es un problema con, por ejemplo, la teología del nuevo pacto. Es una novedad teológica. Tiene apenas 50, 40, 30 años. Todavía está siendo formulada. Teóricamente todos los hombres se pueden equivocar en la historia de la iglesia, pero no es muy probable. Ahora vamos a hablar de esto. Quiero recomendar en primer lugar algunos libros en caso, por si acaso a alguien le interesa leer más, incluso investigar fuentes principales aquí. En primer lugar, quiero mencionar un libro que no mencioné en la clase anterior. Este libro habla de cómo la teología del nuevo pacto entiende exegéticamente los pactos bíblicos. Se llama Kingdom Through Covenant. Fue escrito por un teólogo bíblico juntamente con un teólogo sistemático. Entonces la postura de los pactos que ellos proponen allí es algo que es consistente con la teología del nuevo pacto. No es un libro pequeño, como pueden ver.
800 páginas más o menos. Tiene algunas observaciones muy buenas y tiene algunas cosas con las que estoy muy de acuerdo, pero tiene otras cosas obviamente con las que no estoy de acuerdo, pero si quieres estudiar la teología del Nuevo Pacto exegéticamente, desde su perspectiva, de eruditos de ellos, en cuanto a lo que entienden de los pactos, este es el libro. Ahora, hablando de la teología del pacto histórica, este es quizás el libro más importante que existe ahorita. Se llama The Distinctiveness of Baptist Covenant Theology por Pascal Denoult, un francés, creo que vive en Canadá. Él hizo muchas investigaciones históricas sacando fuentes principales del siglo XVII mayormente, y es muy interesante su libro. Como pueden ver, lo tengo todo subrayado. Este es otro libro de una fuente principal. Se llama Covenant Theology from Adam to Christ. Los autores son Nehemiah Cox y John Owen. Si reconocen el nombre de John Owen, es un puritano que vivió hace 400 años. También Nehemiah Cox era contemporáneo con John Owen. John Owen era congregacionalista, Nehemiah Cox era bautista en cuanto a sus convicciones. Sin embargo, su entendimiento de la teología del pacto era muy semejante, casi igual. Entonces, la primera mitad del libro es un libro de Nehemiah Cox, y especialmente importante ahí es lo que explica en cuanto al pacto abrahámico. Un libro muy, muy interesante. Este aquí es el tomo 6 del comentario de John Owen sobre la epístola a los Hebreos. No sé si hay traducción al español. ¿Nadie lo ha visto? Hay varios tomos, hay un juego de libros que pertenecen a este comentario. Todo el comentario es de Hebreos. Pero este es el capítulo 8 del libro de Hebreos, donde John Owen pasa muchísimas páginas haciendo exégesis del texto que el libro de Hebreos cita de Jeremías 31, que habla del nuevo pacto. Entonces allí habla de la novedad del nuevo pacto en cuanto a la historia de la redención. Su exégesis es sanísima. Es buenísimo este libro. Y aunque no era bautista, como dije, su teología del pacto era igual o casi igual a la de los bautistas de este tiempo. Entonces, al llamar esto la teología del pacto bautista, hay que entender que hay algunos que ni son bautistas que la han abrazado, igual la teología del pacto presbiteriana. Hay algunos que no eran presbiterianos en la historia, que la creían. Simplemente son títulos. No hablamos de denominaciones aquí, hablamos de convicciones y formulaciones teológicas y bíblicas. Este aquí es un libro de Jeffrey Johnson, se llama The Fatal Flaw. Es una crítica del bautismo presbiteriano. Sin embargo, su manera de interactuar con la postura es por medio de dar un estudio de los pactos bíblicos. Entonces, realmente es un libro de la teología del pacto. Especialmente importante es la segunda parte de este libro. Se llama el dicotomismo pactual, covenantal dichotomism. Terminología complicada, eso lo vamos a explicar aquí luego. Pero provee un resumen muy conciso y bueno de la postura que vamos a promover aquí. Luego, el mismo autor sacó otro libro. Este libro
salió recientemente, se llama The Kingdom of God, a Baptist Expression of Covenant Biblical Theology. Y aquí él profundiza más en el estudio de los pactos. Y finalmente el último libro que voy a mencionar aquí, este libro está disponible en español. Se llama La Confesión Bautista de Fe de 1689, una exposición moderna por Samuel Waldron. Samuel Waldron es un teólogo bautista reformado y él simplemente explica esta confesión de fe en este libro. Lo llevan en Faro de Gracia y lo recomiendo. Sin embargo, quiero dar una aclaración aquí. Aunque la postura puesta en estos dos libros y en estos dos libros es la postura de la Confesión de Fe de 1689, la explicación que provee Sam Waldron en este libro no es la misma postura. Supuestamente está exponiendo ese capítulo, pero puedo comprobar con fuentes principales que su explicación no es tal cual la postura de la misma confesión de fe. ¿Cómo lo sé? Porque Nehemiah Cox era muy probablemente el principal que dirigió la asamblea que formuló esta confesión de fe. Y él escribió un libro sobre los pactos bíblicos. Y lo que él escribe y describe en este libro es diferente de lo que Sam Waldron describe aquí. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de la teología del pacto bautista histórica reformada que tienen posturas, que tienen algunas diferencias importantes. Pero es interesante de todos modos leer las diferentes posturas. Yo no estaría de acuerdo totalmente con la postura de Sam Waldron, estaría más de acuerdo con la postura de John Owen, Nehemiah Cox y los demás que vamos a mencionar aquí. La historia de la formulación de la teología del pacto bautista. Un nombre importante es John Spilsbury, 1598, al mismo siglo XVI, nació ahí, al mismo siglo de Lutero. Murió en 1668. Él era el primer pastor de la primera iglesia bautista reformada que fue oficialmente fundada en Inglaterra. Estamos hablando de historia muy importante aquí. Esa iglesia fue fundada en 1638. Su firma viene en la primera confesión bautista de 1644. Él escribió un libro defendiendo el bautismo de creyentes, en el cual él explica la teología del pacto tomando una postura diferente de la de los presbiterianos de su tiempo. Otro nombre aquí es Thomas Patient. No sabemos cuándo nació, pero murió en 1666. Él también firmó la primera confesión bautista. Y él escribió un tratado sobre el bautismo de creyentes. Lo que es interesante aquí es cuando los bautistas que salieron de la reforma protestante empezaron a definir su teología y sus diferencias con los paedobautistas, casi siempre se enfocaban no tal cual en el bautismo, sino en la teología del pacto. Es la estructura aquí. Otro nombre importante aquí que van a reconocer, John Bunyan, el gran evangelista puritano. Era pastor de una iglesia
1628 a 1688, escribió Progreso del Peregrino, pero él escribió también un libro importante. No traje su libro aquí, pero lo tengo ahí. Él escribió un libro acerca de la ley y la gracia. Y allí él explica la misma postura de Nehemiah Cox y John Owen y los demás. Su doctrina era igual. Edward Hutchinson, su otro nombre aquí, era pastor de una iglesia en Irlanda, publicó un tratado importante. Nehemiah Cox, por supuesto, ya lo hemos mencionado, no sabemos cuándo nació, pero murió en 1688. Él probablemente era el teólogo principal que dirigió la formulación de la segunda confesión bautista. Y esa es la de 1689, que tiene mucho en común con la confesión de Westminster. Benjamin Kish, otro nombre allí, y otro nombre que tengo que dar aquí es ningún otro que Charles Spurgeon. Él realmente no hizo ninguna contribución importante a la formulación de la teología del pacto, pero la creía. Entonces quería mencionar su nombre. Ahora voy a citar la confesión de 1689, capítulo 7 de la confesión, se llama El Pacto de Dios, porque aquí viene su formulación concisa de lo que creían sobre esto. Y eso es lo que estamos definiendo aquí. Entonces mejor leerlo en sus propias palabras. Dice aquí, tiene 3 puntos en este capítulo. 1, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Entonces, básicamente está diciendo allí que siempre cuando Dios da promesas al hombre, promete la vida eterna al hombre, incluso la misma vida eterna prometida en el huerto de Edén con el primer pacto el pacto de obras que Dios hizo allí, que eso fue debido a la condescendencia voluntaria por parte de Dios. Fue misericordioso que Dios condescendiera así para relacionarse con el hombre, incluso cuando el hombre estaba en el estado de inocencia. Entonces, aunque la confesión hable del pacto de obras y de la recompensa de la vida eterna como la recompensa de haber perseverado en obediencia perfecta, no es meramente mérito tal cual. Hay incluso una disposición misericordiosa en Dios al prometerle a Adán alguna recompensa que va más allá de lo que incluso su obediencia perfecta merecería. Punto 2 de la confesión dice, además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Entonces el hombre cayó, está diciendo aquí, y el Señor hizo un pacto de gracia, ofreciendo salvación, pero requiriendo fe. Entonces hay un requerimiento ahí, hay una condición para entrar a este pacto de gracia según esta confesión. La condición es la fe.
Pero luego dice que Dios mismo promete como parte del pacto de gracia dar a los escogidos el mismo Espíritu Santo y la disposición y la capacidad para creer. Entonces Él mismo genera en ellos la fe por la cual creen. Entonces es totalmente por la gracia. La fe no es una obra, siendo una condición para entrar al pacto de gracia. No es una obra que ellos mismos hacen por su mérito, es algo que Dios obra en ellos por su gracia. Eso es lo que está diciendo. Podemos ver aquí que hay un fundamento de la teología reformada muy fuerte debajo de esta explicación de los pactos. Punto 3. Este pacto, ¿cuál? El pacto de gracia. Este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, a Adán, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes del Adán caído que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Hay mucho ahí. Pero hay varias cosas aquí que son importantes para el tema de nuestro estudio. Uno, el pacto de gracia se revela en el Evangelio. El Evangelio es la revelación del pacto de gracia. También, este pacto de gracia se revela a Adán en la promesa de la simiente de la mujer. Entonces, Génesis 3:15 es la revelación del pacto de gracia. Pero fíjate en su terminología. No dice que es el establecimiento del pacto de gracia. Dice que el pacto de gracia se revela allí. Y este es un punto de diferencia muy importante entre la postura bautista y la postura de la teología del pacto presbiteriana. Hay libros, hay mucho que ha sido escrito precisamente sobre esta pequeña diferencia aquí. Revelación o establecimiento. Entonces se revela allí. Dice, luego, mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento es igual al Nuevo Pacto. Entonces se revela allí por primera vez en Génesis 3:15. Luego el mismo pacto de gracia va revelándose progresivamente y cada vez más hasta establecerse formalmente en el Nuevo Pacto. Entonces Benjamin Cox, bueno, él era el padre de Nehemiah Cox, quería decir Nehemiah. Nehemiah Cox identifica el pacto de gracia con el nuevo pacto. Pero el hecho de que el pacto de gracia se establece allí, siendo el mismo nuevo pacto, no quiere decir que no puede revelarse de antemano. Vamos a Efesios 2:12. Vamos a ver simplemente algunas de las escrituras que la confesión cita en este punto. Efesios 2:12. Dice el apóstol: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos
de la promesa. ¿A qué se refiere el apóstol? A los pactos, plural, de la promesa singular. Los pactos son de la promesa. La implicación del texto es que los pactos proceden de la promesa. Los pactos son desarrollo de la promesa. Entonces, hay una sola promesa, una pluralidad de pactos. Yo creo que la promesa a que se refiere es ninguna otra que la de Génesis 3:15, principalmente. Es la promesa de que la simiente de la mujer iba a, básicamente, redimir al hombre de su estado caído, de la maldición, del pecado. Si estudiamos el libro de Génesis, todo el libro de Génesis se estructuriza conforme a la promesa de la simiente. Estas son las generaciones y hay declaración tras declaración, generaciones que trazan la genealogía del desarrollo de la promesa de la simiente de la mujer en cuanto a su desarrollo histórico progresivo allí. El pacto abrahámico, una palabra importante del pacto abrahámico es la palabra simiente. Simiente, la simiente de Abraham. Luego, el pacto davídico también habla de la simiente. Es la misma palabra hebrea que se encuentra en Génesis 3:15. De simiente, simiente, simiente. Génesis 3:15 hay una promesa de una simiente que iba a salvar la humanidad. Y en el pacto abrahámico hay la promesa de una simiente que procede de la misma promesa y es un pacto. Luego hay otro pacto ahí, el pacto davídico, que desarrolla la promesa de la simiente. Y los otros pactos también desarrollan la revelación de la misma promesa de la simiente hasta que la promesa se cumpla en el nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay pactos plural que proceden de una promesa singular. Pero esta promesa no tiene su fuente, su origen principal en Génesis 3:15. Sería un gran error creer eso, porque Tito 1:2 habla de una transacción federal, para usar la terminología de la confesión aquí, una transacción pactual entre el Padre y el Hijo en la eternidad pasada y el desarrollo del pacto de gracia, su revelación progresiva en el tiempo hasta que se establezca, procede de las transacciones federales entre el Padre y el Hijo en la eternidad pasada. Dice Tito aquí, 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Él prometió la vida eterna a sus escogidos. Él prometió que iba a dar la vida eterna a sus escogidos. ¿Cuándo? Dice aquí, desde antes del principio de los siglos. Nada existía. Nada había sido creado aún. Entonces, ¿a quién lo prometió? Ni siquiera los ángeles existían. Pero Dios existía, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios el Padre prometió a Dios el Hijo que iba a redimir a un pueblo escogido para que pertenecieran al Hijo para la gloria eterna del Padre. Pero yo creo que no es por casualidad que el apóstol utiliza la palabra prometió. No solo lo habló, la cual Dios habló,
la cual Dios decretó, la cual Dios dio a conocer. No dice eso, dice prometió. Y esa palabra, si la trazamos a través de la Biblia, es una palabra importantísima. Yo creo que el apóstol quiere implicar, yo creo que tiene grandes connotaciones teológicas al decir esto. Luego, Romanos 16, 25 al 26. Y al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Entonces habla ahí de un misterio entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, entre Dios mismo. Este es el misterio del mismo evangelio que Pablo predicaba en toda su plenitud, pero que ha sido manifestado ahora. Ha sido manifestado, eso quiere decir plenamente revelado ahora, en el nuevo pacto. Dice, y que por las escrituras de los profetas, las escrituras de los profetas también revelan este misterio. Según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces hay un misterio que está con el Padre, que se revela en las escrituras de los profetas y se manifiesta totalmente en el Evangelio de Pablo. Este es precisamente el concepto del pacto de gracia que la confesión de 1689 está explicando. La manifestación, el establecimiento en el tiempo del pacto de gracia es el nuevo pacto. Pero el mismo pacto de gracia procede de las transacciones federales, pactuales, de lo que nosotros llamamos el pacto de redención. Entonces, eso es básicamente la postura de la confesión. Lo podemos ilustrar si eso es Génesis 3:15, eso sería la promesa, menos la manifestación de la promesa en el tiempo. Y luego tenemos los otros pactos bíblicos. Esto puede ser el pacto abrahámico y esto el pacto mosaico. Y aquí quiero que sea grande, el nuevo pacto. Entonces, hablando del pacto de gracia, según la teología del pacto o pista histórica, el nuevo pacto es el pacto de gracia. Pero el nuevo pacto se revela por primera vez ahí. Y el nuevo pacto también se revela ahí. Y también se revela allí. Podríamos agregar ahí el pacto noéico, el pacto davídico, pero estamos simplificando la ilustración aquí. Entonces hay revelación del nuevo pacto en Génesis 3:15 en la promesa. Hay revelación del nuevo pacto en el pacto abrahámico. Hay revelación del pacto de gracia en el nuevo pacto, incluso en el pacto mosaico. Pero ninguno de estos pactos puede ser identificado con el pacto de gracia porque son diferentes pactos. También existe unión orgánica entre la promesa y los pactos.
Estas flechas aquí representan unión orgánica. Es decir, como la analogía que hemos dado, una semilla que luego brota, y luego hay un tronco, y luego ramas, y luego fruta. La promesa es la semilla allí y va brotándose hasta dar la manifestación del fruto de la redención consumada en el nuevo pacto. Es importante entender esta unión orgánica para que no generemos una división artificial en lo que es el plan soberano y redentor de Dios para los siglos. Cada pacto se edifica sobre los pactos anteriores, sin anular las promesas de los pactos anteriores, hasta que todos se cumplan en el nuevo pacto. Y el mismo pacto de gracia se revela progresivamente, como dice la confesión, mediante pasos adicionales, empezando en Génesis 3:15, pero no es establecido hasta el nuevo pacto. Sin embargo, los beneficios del nuevo pacto operan retroactivamente por medio de su revelación. Podemos decir que es una revelación retroactiva con una operación eficaz de la gracia. Y es en esa manera que el Señor Jesucristo pudo decir: Abraham vio mi día y se regocijó. Que Moisés escribió de Cristo, recibieron revelación del pacto de gracia, pero a la vez anhelaban ver el cumplimiento de lo que ellos conocían en parte. No conocían el establecimiento formal del pacto de gracia con la venida del Señor Jesucristo. Incluso podemos decir que hay escalada aquí de revelación progresiva a través de los pactos, pero esto sería la promesa. Los pactos proceden de la promesa, son los pactos de la promesa, según Efesios 2:12. Entonces esto nos enseña la diferencia entre esta postura y la de la teología del pacto presbiteriana, por ejemplo. Si se acuerdan, según el presbiterianismo, el pacto de gracia es un concepto aquí, atemporal, que engloba toda la historia y se revela así en los diferentes pactos. Donde esta postura rechaza eso, dice no, el nuevo pacto es el pacto de gracia en vez de ser un pacto atemporal. Entonces lo que tienen en común es que las dos posturas enseñan que el pacto de gracia es una estructura pactual. Pero la diferencia es que una dice es un pacto atemporal y otro dice es un pacto temporal en el sentido de que fue hecho en el tiempo y allí obviamente permanece eternamente. Otra diferencia es que el presbiterianismo enseña, por ejemplo, que el antiguo pacto y el nuevo pacto son esencialmente iguales y solo son diferentes en su administración, pero esta postura enseña que son pactos diferentes. Otra diferencia, la postura presbiteriana enseña normalmente, por lo general, que el pacto abrahámico es la manifestación distintiva del pacto de gracia y luego define el nuevo pacto en términos de la administración mezclada del pacto abrahámico. Muchas veces han sido acusados de aplanar la historia de redención y de no reconocer
correctamente el concepto de revelación progresiva que se aumenta. La teología del pacto bautista enseña que el nuevo pacto es la revelación distintiva del pacto de gracia. Hablando de la diferencia de este libro aquí con este libro y los otros libros, este libro tiene una postura diferente. La postura de este libro es semejante a la postura presbiteriana. Él enseña que el pacto de gracia es un pacto atemporal. Y de hecho muchos bautistas reformados del siglo XX y hasta el día de hoy creen lo mismo y enseñan lo mismo. Esa no es la postura que los primeros bautistas reformados tenían en los tiempos de la Reforma y los puritanos. Creo que eso es debido en parte a que los presbiterianos tienen más números, mejores organizaciones, más dinero, más poder, más influencia, tienen algunos de los mejores seminarios y muchos bautistas del día de hoy estudiaron teología en los seminarios de los presbiterianos. Además, los presbiterianos, por lo general, son los mejores teólogos. Sus libros, Charles Hodge, B.B. Warfield, hasta el día de hoy, R.C. Sproul, y algunos nombres, otros nombres que podemos dar, son teólogos impresionantes. Entonces estamos estudiando sus libros y siendo influenciados por sus conceptos y luego confundimos la postura bautista con la postura presbiteriana. Creo que eso es debido en parte a la influencia de los presbiterianos sobre los bautistas, porque siendo el pacto de gracia, siendo un pacto temporal, no es la postura histórica de los primeros bautistas. También eso es debido en parte a que los escritos de Nehemiah Cox y algunos de los otros bautistas puritanos no estaban en publicación mayormente. Y muchos escritos de ellos todavía no están en publicación. Son difíciles de conseguir como para leer sus posturas. Gracias a Dios por estos libros recientes. Entonces, este es un resumen breve. Y ahora vamos a decir algunas cosas que ciertamente vamos a repetir luego. Pero ahorita solo quiero dar una introducción básica a estos conceptos para que podamos tener una perspectiva general de estos conceptos. Y quiero aclarar que la repetición que vamos a dar luego de algunas de estas cosas es a propósito. Porque muchas veces la primera vez que escuchamos esto, nos cuesta el poder visualizarlo y comprenderlo bien. Entonces, primero vamos a dar una introducción breve y luego vamos a profundizar más. Hablando de la unidad orgánica de los pactos. Cuando digo esto, quiero decir que los pactos tienen una dependencia mutua. No son unidades completas y aisladas de los otros pactos bíblicos. Cada pacto sucesivo procede de los pactos anteriores. Por ejemplo, el pacto noéico depende de la promesa de Génesis 3:15 y procede de esta promesa. El pacto noéico promete que la creación será preservada por la gracia común y que el juicio no pasará hasta el cumplimiento de Génesis 3:15. Así que el pacto noéico es un desarrollo orgánico necesario que proviene de Génesis 3:15. Luego, el pacto
abrahámico depende también de la promesa de Génesis 3:15, como ya hemos mencionado. El pacto abrahámico, lo que se define en este pacto, limita el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15 al linaje de Abraham y da más revelación sobre el cumplimiento de la promesa. Todos los pactos posteriores luego son relacionados con el pacto abrahámico. Luego, el pacto mosaico depende del pacto abrahámico y procede orgánicamente del pacto abrahámico. Vamos a Éxodo 2. Simplemente para dar algunos ejemplos de la Escritura donde afirma que el pacto mosaico procede del pacto abrahámico. Éxodo 2, 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Luego pasa la historia. Pero el punto aquí es que Dios saca a los israelitas de Egipto en cumplimiento del pacto que hizo con Abraham. Luego lo que pasa con Israel es el resultado de haber recordado de su pacto con Abraham. El texto implica que si no hubiera un pacto abrahámico, quizás Israel se hubiera quedado en Egipto. No hubieran salido, no hubieran cruzado el Mar Rojo, no hubieran llegado al monte Sinaí, no hubieran recibido el Decálogo y la promulgación del pacto mosaico. Luego podemos ir a Deuteronomio 1:8. Deuteronomio 1:8. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. El pacto mosaico luego legisla lo que los israelitas tienen que guardar a fin de poder permanecer en la tierra de Canaán, la tierra que Dios prometió a Abraham. El pacto abrahámico, simiente, tierra, bendición. Entonces, tierra ahí es una promesa del pacto abrahámico. Y dice Moisés ahí que les había entregado la tierra. El pacto mosaico define cómo deben vivir en esa tierra. Define lo que tienen que hacer para poder estar ahí continuamente en la tierra. Entonces el pacto mosaico procede del pacto abrahámico orgánicamente. No los debemos entender como diferentes dispensaciones o diferentes administraciones separadas. Más bien uno se edifica sobre el otro, o uno crece y procede del otro más bien, orgánicamente. Entonces Dios los sacó de Egipto en cumplimiento del pacto abrahámico y los llevó a la tierra y les dio legislación para la tierra en cumplimiento del pacto abrahámico. Luego en Deuteronomio 7, 11 al 12, leemos aquí que el cumplimiento del pacto abrahámico depende de obediencia al pacto mosaico. Lo voy a repetir. El cumplimiento del pacto abrahámico depende de obediencia al pacto mosaico. 7, 11 al 12. Guarda, por tanto,
los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, a Abraham. Si Dios va a cumplir las promesas temporales de la tierra para con los hijos de Israel, ellos tienen que guardar el pacto mosaico. Luego, el pacto davídico. Vamos a Génesis 17:6. Génesis 17:6. Leemos aquí de algo que Dios le dijo a Abraham, en el pacto abrahámico. Y dice, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Reyes saldrán de ti. Luego, Deuteronomio 17, 14 al 15. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. O sea, tiene que ser simiente de Abraham. Luego, verso 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, van a poner un rey. El rey tiene que ser descendiente de Abraham. Dios mismo le dijo a Abraham que reyes iban a salir de él. Y luego en Crónicas, Dios le promete, y también Samuel, a David, que él iba a darle una dinastía, un reino perpetuo, que iba a prolongar sus días en su reino como un reino perpetuo. Pero, dice aquí en Deuteronomio, que el rey, a fin de tener un reino, una dinastía perpetua, tendría que guardar la ley mosaica. Y luego, por ejemplo, primero de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 4, cuando David está exhortando a Salomón, le exhorta a guardar todos los mandamientos de Dios que mandó a su siervo Moisés, para que Dios cumpliera el pacto davídico con Salomón. Entonces el pacto davídico procede orgánicamente del pacto abrahámico, procede orgánicamente del pacto mosaico. Hay una sucesión de revelación y desarrollo progresivos aquí. Luego el nuevo pacto depende de los pactos anteriores. Cristo es la simiente de la mujer, Cristo es la simiente de Abraham, Cristo es el que guarda la ley, Cristo es el verdadero hijo de David. Todos los pactos, todas las promesas se cumplen en Cristo en el nuevo pacto. Todas las promesas de Dios en Él son sí y amén. Ahora, ¿qué afirma la teología del pacto bautista histórica del pacto abrahámico específicamente? Siempre han habido debates en la historia del cristianismo sobre la naturaleza de este pacto.
Algunos dicen que es un pacto de gracia y otros dicen que es un pacto de obras. Algunos dicen que es gracia, otros dicen que es ley, unos dicen que es un pacto unilateral y otros dicen que es un pacto bilateral. Unos dicen que es un pacto condicional, otros dicen que es un pacto incondicional. Siempre han habido debates. ¿Qué afirma la postura bautista histórica? Enseña que es un pacto. ¿Dónde está mi pluma aquí? Dicótomo. Es un pacto dicótomo. Es decir, tiene dos lados. Tiene dos aspectos. Es un solo pacto que tiene dos partes. Vamos a demostrar esto exegéticamente luego, si Dios quiere. Nada más estoy explicando la postura primero como una introducción general. Porque tiene dos partes. Una parte es gracia, otra parte es ley. Una parte es incondicional, otra parte es condicional. Una parte es unilateral, la otra es bilateral. Una parte corresponde al pacto de obras, otra parte corresponde al pacto de gracia. Una parte tiene continuidad y se extiende hasta el pacto mosaico. Otra parte tiene continuidad y se extiende hasta el nuevo pacto. Hay dos pactos en Abraham, decían dos como John Bunyan y Nehemiah Cox. Hay dos pactos en Abraham, el pacto de obras y el pacto de gracia, que luego se revelan más plenamente en la historia subsiguiente al pacto abrahámico. Vamos a Gálatas 4, nada más para ver esto, porque esta era una de las escrituras principales que utilizaban. Gálatas 4, 24. En medio de la analogía de Sara y Agar, dice, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos. Habla del pacto mosaico y habla del nuevo pacto allí en el contexto. Y habla escucha bien, de dos simientes en Abraham. Es un pacto dicótomo, precisamente, entre otras cosas, porque hay dos simientes que proceden de Abraham. Una simiente es natural, otra simiente es espiritual. Una simiente corresponde a lo que dice aquí, Ismael. Otra simiente corresponde, de acuerdo a la analogía aquí, a Isaac. Isaac nació sobrenaturalmente por la promesa. Ismael nació por la carne, por los esfuerzos de la carne. Ismael representa el pacto de obras, corresponde al monte de Sinaí. Él y sus hijos están en servidumbre, esclavitud. Entonces hay dos pactos, dice aquí, 4:24. Que proceden de Abraham. Uno corresponde con la esencia del pacto mosaico, otro corresponde con la esencia del nuevo pacto. Y esta observación aquí formaba el fundamento del entendimiento de la teología del pacto bautista en cuanto al pacto abrahámico. Para los descendientes naturales de Abraham, el pacto era un pacto condicional.
Tenían que circuncidarse para entrar en el pacto abrahámico, según Génesis 17. Cuando o Moisés o su hijo o alguien ahí en la historia no se circuncidó, dice que el Señor lo iba a matar. Era condicional ahí en ese respecto. Luego, cuando el pacto mosaico dio más revelación sobre el significado del pacto de la circuncisión, ¿te acuerdas de lo que dice Pablo? El que se circuncida es obligado de guardar toda la ley. La ley y la esencia del pacto mosaico, siendo un pacto de obras, tiene continuidad con el pacto de circuncisión. La circuncisión en la carne representa obediencia a las condiciones del pacto y por lo tanto representa obediencia a la ley. Los que estaban en Cristo, gentiles, que luego se circuncidaban, estaban diciendo por sus acciones teológicamente que Cristo no guardó la ley lo suficientemente perfecta para ellos, que ellos mismos tenían que agregar a su obra. Y eso se constituía una negación del Evangelio de Cristo. Entonces esto es importante aquí, porque simiente una es su simiente natural y tiene continuidad con el pacto mosaico. Y simiente 2 es su simiente espiritual y solo consiste de los regenerados e incluso incluye los gentiles y se define en el nuevo pacto, se manifiesta claramente más bien en el nuevo pacto. Entonces, para la descendencia espiritual de Abraham, el pacto abrahámico era un pacto de gracia, unilateral, un pacto de promesa que se recibe por fe. ¿Qué pasó con Abraham? Primero creyó y le fue imputado por justicia. Luego recibió el pacto de circuncisión. Creyó y fue justificado en Génesis 15. Recibió el pacto de circuncisión en Génesis 17. La circuncisión y la agregación allí de condiciones al pacto no negó la promesa unilateral por la gracia que había recibido. Eso es el punto del apóstol allí. Y así como pasó con Abraham, lo mismo pasa con su descendencia espiritual. El pacto abrahámico es una promesa que recibimos por fe en cuanto a su cumplimiento. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar la tensión entre los dos aspectos del pacto abrahámico? Podemos resumirlo así. Dios le prometió a Abraham las bendiciones del pacto abrahámico, la realización de las cuales era condicional en el cumplimiento de los términos del pacto de obras. Sin embargo, Dios también prometió que Dios mismo iba a asegurar el cumplimiento del pacto de obras y por lo tanto garantizó el cumplimiento de las promesas dadas a Abraham. Dios no podía cumplir en el sentido pleno de cumplir, el pleno cumplimiento. Dios no podía cumplir las promesas espirituales del pacto abrahámico que tenían que ver con cosas escatológicas y soteriológicas. No podía cumplirlo, no podía cumplir esas promesas espirituales sin cumplir primero las condiciones del pacto de obras que había sido violado. Entonces Dios le prometió las bendiciones espirituales y luego en el pacto mosaico aclaró el precio que iban a costar. Este es el precio de estas bendiciones. Pero también prometió que Él mismo iba a asegurar que el pago de ese precio
iba a ser puesta a fin de establecer las bendiciones. Dios mismo lo iba a pagar en la persona de su Hijo, al hacerse un ser humano, conforme a la simiente de Abraham. Entonces, Abraham, estas son las bendiciones, pero hay una ley que tiene que cumplirse. Pero Abraham garantiza que se cumplirá y que se establecerá las bendiciones. Y luego lo hace en el nuevo pacto. ¿Cómo entienden el antiguo pacto entonces? No como un pacto de gracia. Esa es otra diferencia entre la postura de este libro y la postura de Bunyan, Nehemiah Cox y los demás. Él dice que el pacto mosaico es un pacto de gracia. Ellos dicen que el pacto mosaico revela el pacto de gracia, pero su esencia es un pacto de obras. Tiene relación con el pacto abrahámico. El pacto mosaico contiene aspectos naturales y condicionales. Tiene los aspectos naturales y condicionales del pacto abrahámico. Los aspectos legales del pacto abrahámico continúan en el pacto mosaico y se codifican más claramente. El pacto mosaico también expandió el aspecto condicional del pacto abrahámico y le dio más luz, más claridad, más revelación. Y en este aspecto hay continuidad entre el pacto abrahámico y el pacto mosaico. Pero también hay discontinuidad, porque el pacto mosaico, por ser un pacto condicional, era incapaz en sí mismo para cumplir las promesas espirituales que Dios dio a Abraham. Por eso la necesidad de un nuevo pacto. El pacto mosaico aclaró los términos que se tenían que cumplir para el establecimiento de las promesas espirituales del pacto abrahámico, y luego todo fue cumplido por Cristo mismo. El pacto mosaico es un pacto de obras. No es el pacto de obras, pero es un pacto de obras. Esa distinción es muy importante. Y es un pacto de obras que tiene continuidad y unidad esencial con el pacto de obras. Porque contiene una recapitulación de la esencia moral del pacto de obras original. Pero el pacto mosaico tenía propósitos diferentes para Israel y para Cristo. Para Israel, el antiguo pacto era un pacto de obras para vida temporal en la tierra de Canaán. John Owen dice, esta es una paráfrasis de su postura, él comentando sobre el pacto mosaico, comentando que es un pacto de vida temporal, pacto de obras para vida temporal en la tierra de Canaán, dice que el pacto mosaico no pudo condenar a ningún hombre eternamente y tampoco pudo salvar a ningún hombre eternamente, hablando de los judíos que estaban bajo el pacto mosaico. Los que eran salvos bajo el pacto mosaico no eran salvos en virtud del pacto mosaico, eran salvos en virtud del nuevo pacto que se había revelado, pero no había sido establecido aún. Los que eran condenados eternamente, los judíos bajo el pacto mosaico que eran condenados, no eran condenados por el pacto mosaico mismo, eran condenados por haber violado el pacto de obras original en Adán, en el huerto de Edén, conforme a la enseñanza de Romanos 5. Entonces no pudo salvar, no pudo condenar a nadie
eternamente. Se trataba de obediencia general y corporativa. Israel no tenía que guardar toda la ley perfectamente para permanecer en la tierra bajo las bendiciones del pacto mosaico. Solo tenía que obedecer generalmente, corporativamente. Para Israel no era un pacto de vida, hablando de vida eterna. Pero para Cristo era diferente. Y cuando Dios dio la promulgación de la ley en el pacto mosaico, tenía Cristo en la mente. Porque la ley estableció la base del pacto de obras para que Cristo lo pudiera cumplir a fin de llevar a cabo la redención del hombre. Para Cristo ciertamente era un pacto de vida. Eso es lo que afirma Pablo en el libro de Gálatas y también en Romanos 10. La ley teóricamente prometía vida eterna a los que podían guardarla perfectamente, pero los israelitas bajo la ley ya la habían violado en Adán. Entonces para ellos no podían guardar la ley. No cambió su condición espiritual. Pero para Cristo, Él nació limpio, justo, santo, bajo la recapitulación del pacto de obras, y Él lo guardó. Entonces el antiguo pacto no era principalmente un pacto de gracia en cuanto a su esencia, pero fue un desarrollo histórico necesario de la revelación del pacto de gracia que contenía la recapitulación del pacto de obras en su esencia. Podemos resumirlo así. El pacto mosaico recapituló el pacto de obras, mientras que tenía revelación especial del pacto de gracia, para que el pacto de gracia, el cual reveló, pudiera ser establecido por medio del cumplimiento del pacto de obras, el cual recapituló. Por esto, el nuevo pacto no ofrece la salvación por medio de poner a un lado o de ignorar o de abrogar la ley. Más bien provee la salvación por medio de haber cumplido la ley. Cristo estableció el pacto de gracia por haber cumplido el pacto de obras. Ahora somos salvos por la gracia aparte de las obras, pero precisamente debido a las obras y la obra de Cristo. Por esto es tan importante que exista continuidad esencial entre el pacto de obras en Adán y el pacto de obras en Sinaí. Por esto es tan importante que el pacto de obras sea identificado con la ley moral, como expusimos en la lección anterior. Y por esto es tan importante entender la continuidad de la ley moral entre el pecado de Adán, la promulgación de Sinaí y la satisfacción de Cristo. Cristo cumplió las demandas de la ley moral y estableció la base de justicia a fin de que su pueblo pudiera ser justificado por la gracia, por medio de la fe y aparte de las obras. El pacto davídico era dicótomo, igual. Tenía que obedecer para establecer las bendiciones. Cristo lo cumplió. Entonces, en resumen, aquí hay unidad orgánica entre los pactos. La ley y la gracia proceden de manera paralela a través de la historia de la redención. A partir de los primeros 3 capítulos de Génesis, empiezan la operación eficaz de los pactos de ley y gracia, obras y gracia, y corren simultáneamente a través de la historia en cuanto a esa operación eficaz. Esto forma una estructura importante para nosotros al armonizar los conceptos de ley y gracia a través del panorama de las Escrituras. Pero Cristo es el cumplimiento de todo. Todo llega a Cristo y todo tiene su pleno establecimiento en Él. Amén.